Lenguaje y literatura, octavo grado. Practica lo aprendido. Unidad 3. Licenciada Andrea Fernández de Pérez. Realizamos las actividades en el libro de texto, páginas 94 a la 95. Recuerda trabajar a lápiz. Página 94. Practico lo aprendido. Actividad individual. Realiza la siguiente actividad. Antes de la lectura. Literal A. Escribo un párrafo sobre qué creo que tratará el texto titulado El viejo sabor de las viejas novelas. ¿Sobre qué crees que va a tratar el texto El viejo sabor de las viejas novelas? Posiblemente sobre la nostalgia de las novelas clásicas y las novelas modernas. Ahora leamos el texto. El viejo sabor de las viejas novelas, de Javier Cercas, publicado el 22 de marzo del 2020 a las 0 horas, en el CET. Uno se familiariza tanto con los personajes que acaba considerándolos sus amigos o sus enemigos. Se ha dicho tantas veces que ya es casi un cliché. Vivimos o acabamos de vivir la época dorada de las series de televisión. El mejor cine de hoy se hace en las series de televisión. Si John Ford viviera, no filmaría películas, sino series de televisión, etc. Nunca comulgué con esa idea, y no por el gusto de llevar la contraria, o no solo, sobre todo porque, aunque yo nací, perdonadme, con la televisión, y estoy seguro de que se pueden hacer cosas maravillosas con ella, lo que siempre me gustó de verdad fue el cine. Durante la lectura, contestamos lo siguiente. Literal B. ¿Qué quiere decir el autor con la frase el mejor cine de hoy se hace en la serie de televisión? Si has observado la mayoría de series de televisión en todas estas cuentas de paga, encontrarás que son superproducciones, que muchas veces se les invierte mucho más dinero que a una película normal. Por lo tanto, él ha querido decir que hay mejor calidad y recursos para las series que para las películas. Continuamos la lectura. Lo cierto es que yo también he terminado sucumbiendo al vicio universal de las series. Todo empezó cuando advertí que las series proporcionan placeres que no pueden proporcionar las películas, igual que las novelas proporcionan placeres que no pueden proporcionar los cuentos. La comparación no es azarosa. De hecho, cabría argumentar que las películas son a las series lo que los cuentos a las novelas, sobre todo las novelas clásicas, las del siglo XIX. Un cuento se lee de una sentada. Debe poseer una unidad de efecto, lo dijo Edgar Allan Poe, y ganarle al lector por nocaut. Esto lo dijo Julio Cortázar. Algo parecido les ocurre a las películas. En cambio, las novelas, igual que las series, se toman su tiempo con el lector. Lo trabajan sin prisa, diversifican sus efectos y prefieren ganar los puntos. El resultado es que en las grandes novelas clásicas uno se familiariza tanto con los personajes que acaba teniendo una relación personal con ellos. Acaba considerándolos sus amigos o sus enemigos. Acaba conociéndolos mejor que a muchas personas de carne y hueso. Durante la lectura, página 95. Respondamos. Literal C. ¿Qué significa la frase las películas son a las series lo que los cuentos a las novelas? Aquí se establece una comparación entre los cuentos y las novelas, las películas y las series. Por lo tanto, significa que las series son historias más largas y mejor contadas que las películas porque son cortas. Literal D. ¿A qué se refiere el autor con un cuento se lee de una sentada? Debe poseer una unidad de efecto, lo dijo Edgar Allan Poe. Tal vez se refiere a que un cuento es corto, tiene un solo tema y por eso se lee más rápido. Continuamos la lectura. Esto es lo que nos devuelven, si no me engaño, las series de televisión.
el viejo sabor de las viejas novelas, de aquellas novelas en que la cantidad era un ingrediente de la calidad. Y por eso supongo que debe de resultar más fácil adaptar sin pérdida esencial las novelas a las series y los cuentos a las películas, porque debe ser muy difícil comprimir con lealtad en una serie las oceánicas magnitudes episódicas de las grandes novelas del siglo XIX, Guerra y Paz, digamos, o Los Miserables. Pero mucho más difícil debe de ser hacerlo en la brevedad de una película. Sea como sea, las similitudes entre series y novelas no terminan ahí, o al menos entre las series actuales y las novelas del siglo XIX. Estas, por ejemplo, solían publicarse por entregas. Igual que las series se emiten por capítulos y sus autores estaban tan pendientes de las reacciones del público como un actor en un escenario, de manera que a menudo modificaban la trama de sus historias para acomodarse a su gusto, igual que hacen los directores de las series actuales, porque ese es otro rasgo que las series de televisión comparten a veces con la novela del siglo XIX. Una saludable falta de pretensión. Se olvida a menudo que, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, la novela seguía sin ser un género serio, intelectualmente respetable, canónico, así que los novelistas operaban casi siempre con una frescura, un desparpajo y una libertad de las que los autores actuales de series todavía pueden beneficiarse. Tomado de El País. Después de la lectura, contestamos lo siguiente y compartimos nuestras respuestas al finalizar. Literal E. ¿Qué comparaciones hace el autor en todo el texto? Hay muchas comparaciones, sobre todo comparar las series de televisión con las novelas del siglo XIX. Literal F. Menciono algunos cuentos o novelas que hayan sido adaptados a películas o series de televisión. Entre las historias clásicas tenemos Los Miserables, Los Crímenes de la calle Morgan, Harry Potter, Las Crónicas de Narnia, El Conde de Montecristo, entre otras. Literal G. ¿Cuál es la intención comunicativa del autor? En este texto, el autor establece una comparación entre las series de televisión de la actualidad con las novelas del siglo XIX. Literal H. Explico qué tipo de texto es y cuáles son sus características. El texto anterior se puede considerar como una columna de opinión, porque expresa su forma de sentir y pensar sobre el tema seleccionado. Ahora elaboramos en el cuaderno la portada de la unidad 4, el texto dramático. De una forma creativa, haz un espacio en tu cuaderno para elaborar la portada de unidad 4. En la unidad 4 conoceremos lo siguiente. Antes de empezar, en el teatro los personajes interactúan entre sí, recreando situaciones comunicativas, incluso consigo mismos y con el público. Es decir, sobre un escenario se reproduce una circunstancia de la vida donde se representan situaciones reales, dándole vida a personas ficticias, que son los personajes. En el teatro, la ilusión de la vida se completa cuanto más reales parecen las interacciones de los personajes a través de los diálogos, apartes, soliloquios y monólogos. Aprenderás a producir y analizar situaciones comunicativas de textos dramáticos, analizar comprensivamente textos dramáticos, identificar el sintagma adjetivo en textos que leas o escribas, reconocer el efecto estético de la perífrasis y el lítote en textos, participar en juegos de roles caracterizando e interpretando personajes, distinguir el uso de la jerga, el argot y el dialecto en entornos virtuales. Y finalmente, el producto a presentar en esta unidad es un texto dramático. El texto dramático que escribas será evaluado con los siguientes criterios. ¿Presentas una situación conflictiva completa? ¿Se evidencia claramente la situación comunicativa del teatro? ¿Posees acotaciones como apoyo para la comprensión del texto? ¿Posees una resolución al conflicto dramático? ¿Evidencias
Un uso adecuado de los signos de puntuación. Recuerda, todo esto veremos en la unidad 4. Eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.